deben de conocer ustedes lo que es reconocer cuáles son los signos clínicos de deshidratación leve, moderada y severa. ¿Okay? Me imagino que esos datos clínicos ustedes lo saben, los signos de deshidratación, que si las lágrimas, la presencia de lágrimas, la fontanela en los bebés, la presencia de saliva en la boca, el signo de pliegue, inclusive el sensorio, el hecho de estar activo o no. Entonces, todo eso, la sumatoria de todos estos signos, les va dando si es leve, si es moderado, si es severo. Cuando es grave, la diferencia de moderado a grave, generalmente ya cuando hay trastorno de la perfusión, específicamente llenado capilar. ¿Ok? Eso es ya lo que les va a dar lo que es signos graves. Entonces, deja resumir. Deshidratación leve, menos del 5%, es el niño que tiene pérdidas, pero que tiene un poquito ojos hundidos, pero tiene lágrimas, tiene la saliva un poco espesa, pero hay presencia de saliva, es el niño que está tranquilo, no está irritable todavía, o sea, pero que tiene el antecedente de tener vómito o diarrea, o sea, de tener pérdida. Deshidratación moderada es 6 al 9%, ya si hay llantos de escasas lágrimas a sin lágrimas, de saliva espesa escasa a sin saliva inclusive, la fontanela ya está deprimida, hay signo de pliegue de 1 a 2 cruces inclusive, ustedes levantan el pliegue, hacen el pliegue a nivel del brazo y le queda, o sea que no desvanece por completo, es el paciente que está irritable o está decaído, ok, esos son los signos ya moderados. Y más del 10% es la deshidratación moderada, más del 10% es la deshidratación severa y la diferencia lo da el llenado capilar. El paciente que el llenado capilar es mayor de 3 segundos, ¿ok? Y ya ustedes ven la piel marmórea, hay trastornos del sensorio, hay signos de shock como tal, ¿ok? Esta clasificación, menos del 5%, 6 a 9% y más del 10%, es hasta preescolares. Ya en escolares, el porcentaje es diferente. Menos del 3%, o sea, menos de 2%, de 3 a 5% y más de 5% es el grado. Eso es en escolar. Es una clasificación que se usa muy poco, ¿ok? Pero lo que hay que saber que lo que corresponde a más del 10% en lactantes y preescolares, en escolares es más del 5%, o sea, más del 6% ya es una deshidratación grave. ¿Ok? En base a eso se hace el tratamiento, que es lo que vamos a evaluar nosotros acá. ¿Vamos bien hasta los momentos? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Sí, doctora. Entonces, otra cosa que importante para calcular el déficit de deshidratación, ¿Se salió la doctora? Sí. Creo que sí. Entonces, Ya está volviendo. para calcular el déficit de deshidratación existe una fórmula. Déficit de deshidratación por peso por una constante que es 10. ¿Ok? Si yo tengo un paciente que pesa 10 kilos, ¿ok? Y tiene un 10% de deshidratación por una constante que es 10, la cantidad de líquido que le hace falta a ese niño es 1000 cc. Son 1000 cc. ¿Ok? Si tiene una deshidratación del 7%, por ejemplo, 10 kilos, 10 por 7 son 70. Por 10, la constante son 700 cc, es el déficit de líquido que le hace falta a ese niño que tiene una deshidratación del 7%.
Si tiene una deshidratación del 5%, 5 por 10, 50. Por la constante 10, son 500 cc. Eso es en el caso de un niño que pesa 10 kilos para que ustedes lo entiendan rápido, ¿ok? Esto es el cálculo del déficit de deshidratación. ¿Qué vamos a hacer con esa cantidad total? Si le tocan 1000 cc, por ejemplo, si dijimos que es una deshidratación del 10%, por 10 kilos, por la constante 10, le sale 1000 cc. ¿Cómo le vamos a colocar esos 1000 cc? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. ¿Qué vamos a hacer con esos 1000 cc? La mitad es la fase de expansión y la vamos a colocar en 1 o 2 horas, y la otra mitad es la fase de restitución y la vamos a colocar de 2 a 4 horas. ¿Okay? Todo depende de la gravedad o la severidad del cuadro. ¿Ok? Lo que quiere decir que en un periodo de 3 a 6 horas máximo, ya nosotros debemos de corregir ese déficit. ¿Ok? Entonces, hay una primera fase que es rápida, que es la expansión, y la restitución es más lenta. Entonces, indicamos para esos 1000 cc, 500 cc a pasar en 1 hora, máximo 2 horas, y los 500 cc restantes a pasar máximo en 4 horas, para que en 6 horas ya ese paciente está hidratado. Cuando la deshidratación es grave, ¿ok? Esos 1000 cc lo tratamos de pasar lo más pronto posible. No esperamos tanto 6 horas, pero ya en 3 o 4 horas ya corregimos ese déficit porque el paciente está grave. Deshidratación del 10% es una deshidratación grave, ¿ok? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Con qué vamos a hidratar? Con solución fisiológica o Ringer lactato. Entonces nosotros indicamos 500 cc a pasar en 1 hora. Solución Ringer o solución 0,9. 500 cc a pasar en 1 o 2 horas, dependiendo. ¿Okay? Y luego 500 cc a pasar en 3 horas, por ejemplo, para completar todo en 4 horas. Esto lo decidimos sobre la marcha dependiendo de la gravedad del niño. ¿Ok? Solución 0,9. No se debe hidratar al paciente con soluciones dextrosa. El déficit se corrige con 0,9 o con Ringer o soluciones coloides para expandir. ¿Ok? Expansión y restitución. Eso es la corrección del déficit. Ahora bien, ¿qué hidratación vamos a utilizar? Existen los planes de rehidratación. Plan A, plan B y plan C. El plan A, eso está establecido por la OMS. Plan A está destinado al paciente que tiene pérdidas, que no está deshidratado, o sea, que está hidratado a fines de evitar la deshidratación. Ese es el plan A, destinado a pacientes orientados, hidratados con el objetivo de evitar la deshidratación. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con sales de rehidratación oral. Lo hace la mamá en su casa y se le dice que le dé 1 onza de suero oral posterior a cada evacuación o vómito. Si está recibiendo leche materna, si está amamantando, que continúe con la leche materna, que aumente la ingesta de líquido, que le haga su dietica. Si tiene vómitos, que ofrezca poquitas cantidades y más frecuente. O sea, la idea es mantener al paciente hidratado, evitar que se deshidrate. ¿Ok? Ese es el plan A. El plan B está destinado a pacientes que están deshidratados, leve y moderado. ¿Ok? Se debe realizar en un centro ambulatorio bajo supervisión médica. Lo hace la mamá, pero bajo supervisión
del médico en un centro asistencial y aquí sí calculamos, sí le ofrecemos sales de rehidratación oral de 50 a 100 cc por kilogramo de peso a pasar en 4 horas. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un paciente con una deshidratación leve, le indicamos 50 cc por kilo. Y si tiene una deshidratación moderada, le toca 100 cc por kilo. Esa cantidad de líquido se la va a dar la mamá distribuida en 4 horas. ¿Ok? Vamos a dar un ejemplo. Si el paciente tiene una deshidratación leve y pesa 10 kilos, 10 por 50, 500 cc. Entonces nosotros le decimos a la mamá que tiene que darle 500 cc en 4 horas. Una onza, ¿cuántos cc equivale? 30. 30 cc. Entonces, un tetero de 8 onzas, 240 cc. O sea que si le tocan 500 cc, ustedes le tienen que decir a la mamá que le van a dar 2 teteros, 8 onzas es un vaso, ¿ok? Que tienen que darle 2 vasos de suero oral distribuido en 4 horas. Puede ser, si es 500 en 4 horas, pueden ser 125 cc. ¿Cuántas onzas son 125? 120 entre 30 son 4 onzas, ¿verdad? ¿Sí? 4 onzas de suero por hora por 4 horas. Es una manera de ustedes calcularle esos 500 cc en 4 horas. Si el paciente tiene una deshidratación moderada y le toca 100 cc por kilo, sería 100 por 10 cc. Entonces, tiene que darle 250 cc por hora por 4 horas. 250, o sea, un tetero de 8 onzas o un vaso de suero por hora por 4 horas. O sea, que se lo dé, qué sé yo, distribuido cada 15 minutos, cada media hora, que la mamá le distribuya, pero tiene que darle esa cantidad en 4 horas. Entonces serían 50 a 100 cc por kilo a dar en 4 horas. A las 4 horas se reevalúa al paciente. Si está hidratado, lo pasamos al plan A. Si continúa deshidratado, repetimos el plan B. Si el paciente empeora porque no tolera la vía oral o por otra razón, lo pasamos al plan C. ¿Vamos bien? Entonces, plan Sí. A y plan B. Plan A y plan B es sales de rehidratación oral. Plan A lo hace la mamá en la casa, plan B lo hace la mamá bajo supervisión médica. ¿Ok? El plan C va dirigido a pacientes con deshidratación grave. Deshidratación grave más del 10%. Se realiza, por supuesto, en un centro asistencial y lo realiza el médico. Es vía parenteral, es endovenosa, plan C, ¿okay? Más del 10%. ¿En qué consiste el plan C? Consiste en administrar 50 cc por kilo en la primera hora, vía endovenosa, bien sea de Ringer o solución fisiológica. 25 cc por kilo en la segunda hora y 25 cc por kilo en la tercera hora. O sea que se corrige ese déficit en 3 horas. 50 cc por kilo en la primera hora, 25 cc por kilo en la segunda hora y 25 cc por kilo en la tercera hora, con Ringer o fisiológico.
Lo que estaba diciendo es que de cc por kilo, 20 por kilo en la segunda hora y 25 cc por kilo en la tercera o vía endovenosa. Si ustedes suman 50, 25, 25, ¿cuánto le suman? O sea, si ustedes suman 50 cc en la primera hora y los otros 50 cc, 25 y 25, ¿cuánto suman? 100 cc por kilo o los 1000 cc, ¿ok? Para un paciente de 10 kilos, ¿ok? O los 100 cc para un paciente de 10 kilos siguen siendo los 1000 cc, ¿sí o no? ¿Entendieron? Sí, sí, O sea, es lo mismo, esos 50, 25 y 25 es igual que calcular al paciente 10, el peso por 10% de deshidratación por la constante 10, les da igualito los 100 cc por kilo o los 1000 cc. Es lo mismo, ¿ok? O sea que este plan C corresponde a la fórmula de peso por porcentaje de deshidratación 10 por una constante que es 10, ¿ok? Entonces ahí es lo mismo. Entonces, esos son los planes de rehidratación. Que no pueden recibir la vía oral, en esos casos sí podemos indicar a través de la fórmula, por ejemplo, 7% por el peso, por la constante 10, podemos calcular el déficit de deshidratación y colocar el 50% en la primera hora y el otro 50% en 2 o 3 horas o 4 horas, como decidamos en el momento. ¿Ok? Lo importante es que entre 3, máximo 6 horas ya tengamos corregido el déficit. Antes se estilaba más llegar a las 6 horas, ahora generalmente ya en 4 horas ya nosotros debemos corregir el déficit. Claro, todo depende del paciente. Si es un paciente desnutrido, entonces lo vamos a encharcar si le colocamos ese flujo de líquido muy rápido. Por eso es que siempre se prefiere la vía oral, es la más fisiológica, y el intercambio de todo de sodio, de potasio se realiza adecuadamente. Siempre se prefiere la vía oral. Pero sabemos que en los hospitales no tenemos disponibilidad de suero oral, entonces ustedes ven que todo el que llega, toditos le agarran una vía y le pasan la hidratación, se corrige el déficit. se escucha mal. En el caso donde haya vómitos, se recomienda que disminuir las cantidades, o sea, continuar con la vía oral, ¿ok? Y darle menores cantidades y más frecuentes. O sea, que en vez de darle suero cada media hora, cada 20 minutos, que se lo des cada 5 minutos, pero frecuente, pero mantener la vía oral. Pero bueno, si hay intolerancia oral, si el paciente de verdad que no tolera nada, no recibe el suero, entonces en ese caso sí se recomienda ya de una vez buscar la vía endovenosa. Entonces lo más importante, cada vez que ustedes tengan un paciente que les llegue, un paciente deshidratado, hay que corregir el déficit. No es que van a agarrar 500 cc y le van a pasar 500 cc sin calcular déficit. Ustedes evalúan su paciente, ven cuáles son los signos de deshidratación, básicamente lo que es ojo, mucosa oral, fontanela, si está la fontanela permeable, signo de pliegue,
condiciones generales. En base a eso, ustedes siempre calculan el déficit y en base al déficit, ustedes hidratan al paciente. ¿Ok? Bien sea por la vía oral como por la vía parenteral. Siempre usando soluciones fisiológicas o rinde. Una vez que ustedes ya hidrataron al paciente, entonces o lo pasan a la vía oral y lo mantienen a la vía oral, o está ese caso del paciente que no puede, que está en muy malas condiciones, o sea, todo depende. Si ustedes tienen que hacer el mantenimiento con Holiday, entonces ustedes vamos a las reglas de Holiday, ¿ok? Eso es, por ejemplo, el Holiday, un paciente que está en dieta absoluta, que ustedes no pueden darle comida porque lo van a operar, por ejemplo, para una intervención quirúrgica, o tiene un abdomen agudo que no pueden, que tienen que mantenerlo en dieta absoluta. Ese paciente, si no tiene pérdida, ustedes le ponen un Holiday, ¿ok? Si es por supuesto que ese Holiday, si es un paciente que tiene dificultad respiratoria, ustedes tienen que agregarle las pérdidas por dificultad. O sea, aumentar un poco ese margen de mantenimiento. Holiday es mantenimiento. Un paciente que normal, que no tiene pérdidas, o sea, los requerimientos basales de líquido en un paciente. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, ¿en qué consiste Holiday? Los primeros 10 kilos son 100 cc por kilo. En los primeros días, 100 cc por kilo día en los primeros 10 kilos. ¿Ok? Si el paciente pesa 10 kilos, ya son 1000 cc. Entre 10 y 20 son 50 cc por kilo. Los 10 kilos, 100 cc por kilo. ¿Ok? Día. Hasta ya 10 kilos serían 1000 cc. Entre 10 y 20 kilos serían 50 cc por kilo por cada kilo que exceda de 10. O sea que si tiene 15 kilos, tenemos los 1000 de los primeros 10 más 50 por 5 serían 250. Entonces serían 1250 días. ¿Ok? Que al completar los 20 kilos serían los 1000 de los primeros 10 más los 500 de los segundos 10. Serían 1500 en 20 kilos. Y luego son 20 cc por kilo por cada kilo que excede de 20. ¿Ok? O sea que si serían 23 kilos, por ejemplo, 3 por 2, 6. Serían 20 por 3, 60. 1560. Si son 23 kilos. Si son 25 kilos, los 1500 de los 20. Si son 25, 5 por 2, 10. Entonces serían 1600. ¿Ok? ¿Estamos claros con Holiday? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, esta es la regla de Holiday. 100 cc, los primeros 10 kilos, 50 cc por cada kilo que exceda a 10 y 20 cc por kilo por cada kilo que exceda de 20. Por supuesto, esa es la cantidad día y esa cantidad la van a dividir entre 2 o 3 de acuerdo a cómo lo puedan hacer. Lo importante es que cada frasco de solución no debe pasar de 50 cc, de 500 cc, perdón. ¿Ok? Si ustedes tienen 1200, ustedes no pueden poner 600 cada 12, ¿ok? Y 500 cada 12 se quedan fallos. Entonces allí lo más lógico es 400 cada 8. 4 por 3, 12. 400 cc cada 8 horas. ¿Ok? Y ahí ya completan los 1200. En Holiday sí ya pueden usar las soluciones destrozas. Las combinaciones pueden usar 0,45 o glucofisiológica, porque es un mantenimiento. Muchas veces, en el Holiday el paciente está comiendo inclusive. Por ejemplo, si es un paciente que tiene una diarrea y está hiporéxico, que casi no está comiendo nada, ustedes le pueden poner su Holiday y el paciente que come un poquito, pues no importa que no coma mucho, pero ya tiene su mantenimiento.
¿ok? Un paciente con una intolerancia oral que lo pones en dieta absoluta, le pones un holiday para mantenimiento. Se supone que ese ya ustedes corrigieron el déficit. Siempre hay que corregir, o sea, si el paciente está deshidratado, tienen que corregir el déficit, ¿ok? Y después que el paciente está hidratado, ahí es que viene el mantenimiento, ya sea oral o parenteral con holiday. El Doctora, goteo, ajá, dígame. entonces Dime. sería por lo menos en un paciente deshidratado, primero le calculamos el déficit de deshidratación y entonces era de 4 a 6 horas más o menos que tarda Sí, sí es, aunque la proceso de OMS rehidratación. recomienda que si es grave, lo hagas en 3 horas, 50 en la primera hora, 25 cc por kilo en la segunda y 25% en la tercera hora. Pero si es un paciente con 6, 7% de deshidratación, lo puedes hacer en 4, 5 horas, 6 horas, no hay problema. Y No luego de necesitas eso, hacer entonces ahí se luego iniciaría el de holiday. Si el paciente está hidratado y tolera la vía oral, lo pasas a la vía oral. Pero si el paciente está hiporésico y tiene pérdidas, no se va a mantener hidratado, le pones el holiday. Generalmente, siempre que vienen con deshidratación grave, uno le pone un holiday después. No importa que inicie la vía oral, pero lo mantienes con holiday por lo menos hasta que el paciente se restablezca. ¿Entiendes? ¿Me entendiste? Entiendo, sí entiendo, doctora, gracias. Ujú. Ajá. Ok, entonces, con respecto al goteo, creo que lo habíamos revisado. Si es un goteo normal, es la cantidad de líquido a administrar sobre las horas, la cantidad de horas en que lo van a colocar por una constante 3. Por ejemplo, ustedes van a colocar 500 cc en 8 horas. Entonces, 500 entre 8 por una constante 3, 8 por 3, 24. 500 entre 24, ¿cuánto les da? 3 por 7, 21 les da. Le debe dar 21. Entonces ustedes colocan 500 cc a razón de 21 gotas por minuto. ¿Ok? Da, ¿Puede repetirlo, doctora? La cantidad, el goteo se calcula en la cantidad de líquido a administrar entre el número de horas en que tú lo vas a colocar. Si lo vas a colocar cada 8 horas, por ejemplo, entonces el número de horas por una constante 3. 3 por 3. Entonces 500 entre 8 por 3, 24. 500 entre 24 les debe de dar 21 gotas por minuto. Por ejemplo, ahorita que habíamos dicho 1200, que serían 400 cada 8. Entonces ustedes ponen 400 entre 8 por 3, 24. 400 entre 24, no sé cuánto les da. ¿Ok? Entonces lo que les da eso, 400 entre 24, ustedes colocan a 25 A gotas por minuto. 16,6. 7, doctora. Bueno, entonces 16 gotas por minuto. 33 o 16. 16. Ah, ok. Ok, ok. Entonces, eso para esa, eso es para calcular gotas. Si lo que tienen es microgoteo, el microgoteo es la cantidad a administrar entre el número de horas. ¿Ok? Por ejemplo, 400 cada 8. Entonces, simplemente 400 entre 8. Esa cantidad que le da es en microgotas. No sé si le da como 400 entre 8 es como 120 microgotas por minuto. Esas cosas no es viable. Las microgotas las usamos principalmente en retén. Fuera de retén no se usa microgoteo, se usa puro gotas. ¿Ok? Porque salen muchas gotas y es difícil ustedes cuantificar la cantidad de gotas por minuto. ¿Ok? Por supuesto que si el paciente tiene pérdidas, es un paciente
que hay muchas evacuaciones, ustedes suman la cantidad de líquido de las pérdidas, o sea, ya no sería 100 cc, pero ya eso es más específico, pues, ya eso es más de especialidad. O sea, para efectos de ustedes, para ustedes arrancar, para ustedes es el mantenimiento. ¿Ok? Ok, Ahora, doctor. ¿qué preguntas tienen ustedes? ¿Tienen preguntas? No, creo que me quedó todo claro. Yo tenía muchas dudas en eso del goteo, pero creo que ya lo entendí. Sí, quedó bastante claro lo del gotero. Sí, doctora, yo tenía duda era de o sea, cómo sacar el porcentaje, pero ya dijo que era más basado hacia la clínica. Sí, doctora, para calcular exactamente el porcentaje de deshidratación que tiene el paciente es por esas clínicas que usted nos dijo al principio, nada más, porque si es así creo que siempre sería como 5 o 10, no otros números, ¿no? Entonces, bueno, no sé, recuerden, la hidratación se hace con Ringer o fisiológica, no se hidrata con dextrosa. Ah, bueno, la otra cosa era deshidrataciones hiponatrémicas, isonatrémicas e hipernatrémicas. Las hiponatrémicas y las isonatrémicas pueden hacer esta expansión, esta hidratación de expansión y restitución. En las hipernatrémicas no pueden hacer eso. Generalmente se recomienda que las hipernatrémicas o hiperosmolar sean deshidrataciones preferiblemente orales, la hidratación, porque son pacientes que se complican muchísimo y la letalidad es elevadísima. Se recomienda oral, la vía oral, para que ese recambio se haga progresivamente, es más fisiológico, ¿ok? En dado caso que el paciente está en muy malas condiciones, se unen el déficit más el mantenimiento, y todo eso lo programan en 48 a 72 horas, ¿ok? Por ejemplo, es 1000 cc de déficit y 1000 cc de mantenimiento, son 2000 cc, entonces ustedes van a calcular esos 2000 cc en 48 horas, ¿ok? Es algo que va haciéndose progresivamente. O sea, sería Sin esa fórmula de Holiday, pero en vez de en 24 la pasamos en 48, eso más el déficit. unido al déficit, sí, pero en 48 a 72 horas. Es algo súper lento esa hidratación. ¿Ok? Doctora, disculpe, no entendí mucho sobre las soluciones hipernatrémicas. Dijo vía oral, ¿cómo que vía oral? O sea, entiendo. Cuando el paciente tiene una deshidratación hipernatrémica, se recomienda que el paciente sea hidratado, pero por vía oral, con suero oral. Hay menos El hipernatrémico es un paciente grave, muy difícil de tratar. ¿Ok? En una cetoacidosis diabética no es tan difícil bajarle la glicemia, sino hidratar a ese paciente. Y la hidratación es lo más difícil que hay. Que si ustedes no lo hacen lentamente, ese paciente hace un edema cerebral, y cuando hacen edema cerebral generalmente el índice de mortalidad es alto. Eso es lo más difícil. De verdad que, o sea, el índice de mortalidad es muy alta cuando son deshidrataciones hipernatrémicas. Claro, si es una deshidratación hipernatrémica que se pasa mucho, pues 150 de sodio, o sea que no es tanto, 146, 47, no es tanto, pero ya cuando hay acidosis y eso, es más difícil el tratamiento. Ok, doctora, muchas gracias. Y bueno, no sé, los desequilibrios de hipocalemia, hiponatremia, eso es más complicado. ¿Eso lo vieron ustedes en dónde? ¿En pediatría 1? Sí, ahí vimos eso. Sí, eso es de pediatría 1, que eso no debería de ir tanto para pediatría 1, sino más para pediatría 2. Bueno, pero eso lo van a ver hacia último año. Pero para eso sí hay que saberse la fórmula
cuáles son los requerimientos de sodio, cuáles son los requerimientos de potasio, pero eso es ya más trabajado, pues. Eso es más trabajado. Pero generalmente cuando son hiponatrémicos, cuando ustedes le están poniendo la solución fisiológica, ya eso va corrigiendo ese sodio. Porque va corrigiendo en cierta manera la hiponatremia. Pero también tiene su fórmula. El sodio, recuerden que el sodio mantiene la osmolaridad del plasma. También ellos son en 48 horas. La hiponatrémica no, la hiponatrémica es rápido. La expansión y la restitución. Ahí no hay ningún problema. Sí. Ustedes hacen su déficit. No se recomienda cuando el paciente ingresa deshidratado. Cuando el paciente ingresa deshidratado no se recomienda, salvo que ustedes crean que es un hipernatrémico. Se recomienda hacer los electrolitos después que el paciente ustedes lo hidraten un poquito. Claro, el paciente hipernatrémico es un paciente que está, acuérdense que cuando yo les hablaba hiponatrémico, hipotodo, hipernatrémico, hipertodo. Está irritable, está hiperrefléxico, está hipernatrémico, está hiperrefléxico, está hipertónico, está irritable. Entonces ya ahí sí uno tiene que prendérsele el bombillo, cónchale, este puede ser un hipernatrémico, entonces le tomas las muestras antes de colocarle la hidratación. ¿Ok? Doctora, Dime. la deshidratación en la cetoacidosis diabética vendría siendo hiperosmolar o hipernatrémica, Es ¿cierto? hiperosmolar. Sí, por eso es que cuando le dieron la clase yo no estuve de acuerdo que había que expandir, sin embargo ella hace la acotación luego que si es un hipernatrémico tienen que unir el mantenimiento con el déficit. Ella luego le hace la diferencia, pero cuando son cetoacidóticos muy descompensados son hipernatrémicos, son deshidrataciones hiperosmolares, porque tienen una carga de soluto elevada. ¿Ok? En cambio, un hiponatrémico está, como el sodio es el que mantiene la osmolaridad del plasma, el hiponatrémico está prácticamente chocado. ¿Ok? Está decaído, está tumbado, casi que ni se mueve, casi que ni llora. Entonces, a él le va bien esa expansión. De hecho, mejora. Y una vez que nosotros corregimos el déficit, es que hacemos, le pedimos sus electrolitos. Siempre que tengamos un niño con vómito y diarrea, que lo vemos que está muy deshidratado, siempre hay que pedir los electrolitos séricos. Y después que el paciente orine, que tengamos nuestros electrolitos, entonces allí hacemos las correcciones necesarias. Porque muchas veces al hidratar, ya eso se corrigen muchas veces esos electrolitos. Por lo menos el potasio, la corrección es de 1 a 2 cc por kilo. Lo pasamos en un bolo en infusión en 1 hora. Así, pero ya eso es más específico. A mí lo que más me interesa que ustedes manejen es la hidratación. ¿Ok? Entonces, con calma se repasan los planes de rehidratación, plan A, plan B y plan C. ¿Ok? Y el holiday, que es el mantenimiento. No sé si tienen alguna otra pregunta. De cualquier manera, estudiense eso y cualquier cosa, bueno, me dicen y nos podemos conectar otra vez otro poquito. Después que ustedes aclaren dudas, nos podemos conectar otro poquito. ¿Estamos claros? Está bien, creo que Sí, doctora, de verdad, Sí, doctora. siento que vamos a aprovechar Sí, doctora. mucho Gracias. esta clase en la práctica. Muchas Bueno, gracias. de verdad que sí. Ya veré, muchachos. Yo tomé nota de todo. Hasta luego, doctora. Muchísimas gracias. Chao, Gracias placer. por todo, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, doctora. Chao. Chao. Chao.